Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy nuevamente la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Biológicos. Quiero invitar a nuestra experta del día de hoy, la doctora Carolina Casas, enfermera profesional especialista en Administración de Salud Ocupacional. La doctora Carolina nos acompañará el día de hoy con este importante tema: peligro biológico y sus generalidades ante la seguridad y salud en el trabajo. Doctora Carolina, muy buenas tardes, bienvenida. Hola Lina, muy buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en este espacio y como dices tú, hoy vamos a compartir mucho de todo lo que es riesgo biológico y cómo lo vamos a integrar en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Claro que sí, doctora Carolina, nuevamente te damos la bienvenida a nuestra travesía 2021 y te dejo entonces con los asistentes para que iniciemos el día de hoy. Perfecto, muchas gracias Lina. Bueno, pues entonces vamos a iniciar nuestro proceso. Vamos a hablar hoy de todo lo que tiene que ver con riesgo biológico y por favor me cuentan si estamos viendo perfectamente nuestra proyección. Básicamente,
Vamos a hablar del tema de biológico, pero vamos a salirnos de lo que siempre durante este último año hemos hablado y es de COVID, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de otros virus, de otras bacterias, de otras cosas que también están presentes en nuestros ambientes de trabajo, en nuestros entornos, en nuestra vida cotidiana y que también merecen ponerle pues atención al proceso. Entonces, hoy vamos a mirar digamos que vamos a estar en 3 momentos especiales. Uno, el primer momento vamos a reflexionar sobre todos esos riesgos biológicos y vamos a hacerlos un poco más visibles a través de historias que voy a compartir con ustedes, de momentos que a través de esta experiencia en este bello trabajo he tenido y vamos a poder volverlos muy tangibles. El segundo momento es cómo vamos a integrar ese tema de riesgo biológico con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente vamos a tener otro momento en todo lo que tiene que ver con bioseguridad, que es un factor clave o cuáles son los factores claves para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nuestro objetivo general es analizar cómo esos peligros biológicos pueden ser controlados efectivamente a través de los programas de bioseguridad y en el contexto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No es que tengamos que hacer más cosas, no es que tengamos que pensar en otros aspectos o hacer algo nuevo. Simplemente todo lo que tiene que ver con riesgo biológico, que ya vamos a ver dónde está, pues efectivamente hace parte integral de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nuestros objetivos, reconocer ese riesgo biológico es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, la tarea que la vamos a hacer entre todos es reflexionar en esos riesgos biológicos presentes en nuestro entorno, integrarlos al sistema de seguridad y salud en el trabajo y luego reconocerlos y poder actuar. Pero para eso, Lina me va a ayudar acá para mirar cómo estamos arrancando este proceso de conocimiento, de sondeo y luego vamos a mirar qué impacto o cómo ha mejorado nuestras respuestas en este tema. Lina. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Como siempre, vamos a realizar nuestro sondeo. Yo les recuerdo a nuestros asistentes que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y las 3 posibles respuestas. Las 3 respuestas ustedes seleccionan en sus pantallas, ya sea desde su computador, desde sus celulares, la respuesta que ustedes crean que es la correcta o si saben con certeza cuál es la correcta. Vamos con la primera pregunta. Muy bien, la primera pregunta dice, riesgo biológico está presente en A, actividades laborales, B, actividades extralaborales, C, en los 2 ambientes, D, desde que esté vacunado no estoy en riesgo, E, todas las anteriores. Muy bien, rápidamente damos 10 segunditos para que respondan. Recuerden que desde sus pantallas pueden seleccionar la respuesta correcta. Muy bien, vamos, 5 segunditos más para que contesten. Listo, muy bien, cerramos la primera pregunta, Doc, y yo te cuento los resultados de esta primera pregunta. Por acá el 9% nos contesta actividades laborales, 0% actividades extralaborales, el 59% en los 2 ambientes, 0% desde que esté vacunado no estoy en riesgo y el 31% nos dijo todas las anteriores. Muy bien, recuerden que al finalizar la doctora Carolina nos regalará las respuestas. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, los contaminantes biológicos se pueden clasificar en virus y bacterias, B, hongos y parásitos, C, excrementos animales, D, todas las anteriores, E, ninguno de los anteriores. Bien, damos otra vez nuevamente 10 segunditos para que contesten. Muy bien, listo. Cerramos la segunda pregunta y les comparto a ustedes y a la doctora Carolina los resultados. El 26% nos dice A, virus y bacterias, 3% B, hongos y parásitos,
0% excrementos animales, 69% todas las anteriores y 3% ninguna de las anteriores. Muy bien, vamos entonces ya para terminar nuestro sondeo con la última, tercera y última pregunta. Los elementos claves de éxitos en bioseguridad son A, la vacunación de todos contra todo, B, las estadísticas de ausentismo, C, las inspecciones y los controles de ingeniería, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Les recuerdo que al finalizar vamos a tener las mismas 3 preguntas y ya la doctora Carolina nos va a regalar las respuestas correctas. Entonces tenemos que estar muy atentos a nuestra acción educativa del día de hoy y a todo lo que la doctora Carolina nos cuente, nos explique y nos enseñe en esta tarde. Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Por acá en pantalla vemos los resultados. Nos dice el 14% la vacunación de todos contra todo, 0% las estadísticas de ausentismo, el 30% las inspecciones y los controles de ingeniería, 40% todas las anteriores y 15% ninguna de las anteriores. ¿Listo? Muy bien. Vamos a dar nuevamente paso a la doctora Carolina para que ya iniciemos nuestra acción educativa y nos vemos entonces ahorita en un ratico nuevamente. Listo, Doc, continúa. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces vamos a mirar cómo en el transcurso de nuestro encuentro vamos a darle respuesta a algunas de estas preguntas que nos hicimos en el sondeo. Bueno, vamos a arrancar por lo básico, ¿cierto? Vamos a arrancar mirando qué es riesgo biológico, ¿de acuerdo? Y el riesgo biológico es la posibilidad que un trabajador sufra un daño para su salud, ¿cierto? Como consecuencia de la exposición o el contacto con algún agente biológico, ¿de acuerdo? Durante su actividad laboral. Y aquí quiero contarles algo que pasó hace muchos años cuando yo estaba empezando este proceso y trabajaba en un centro sanitario en algún lugar del mundo, para no entrar en detalles, si era un bello otoño, estaba todo lindo. El sitio donde trabajábamos nos proporcionaba desayuno, almuerzo, cena, trasnocho y además cocinaban absolutamente delicioso. Y yo siempre he sido de buen comer, me encanta comer y repetir, ¿cierto? Y ese día en el almuerzo pues nos dieron como un goulash de pollo, unas verduras, una ensalada súper deliciosa. Debo confesar que a mí las verduras no me gustan, pero allá cocinaban tan rico que efectivamente pues todo, la sopita, el jugo, el postre y perfecto. Pasé por mi primera bandeja, me gustó y pasé por mi segunda bandeja, ya les dije que soy de buen apetito, entonces volví y consumí nuevamente todos los mismos productos, todo delicioso y todo. Cuando estaba en mi segunda bandeja me di cuenta alrededor que la gente empezó a dejar parte de la comida de la bandeja y a retirarla y llevarla nuevamente hacia la cocina. Igual dije, pues seguramente no les gustó la comida, no les gustan las verduras, no les gusta el pollo y tal. En ese momento yo estaba liderando el departamento de enfermería de aquel centro sanitario. Cuando llegué a mi oficina había una fila de niñas auxiliares de enfermería, de jefes de instrumentadoras, de terapeutas respiratorias y físicas, con dolor de estómago, con malestar general, con un montón de cosas. Y entonces yo dije, santos Cristos, ¿y ahora qué pasó? Entonces, claro, cuando nos dimos cuenta, el grupo médico también, todos los servicios de apoyo, servicios generales, mantenimiento, comunicaciones, todos los demás, incluso los conductores de las ambulancias también estaban con malestar general. Unos muy leves, ¿cierto? Solamente dolor de estómago, pero otros muchísimo más graves. Es un centro sanitario, es un centro donde se manejan muchos pacientes, teníamos urgencias, unidades de cuidado intensivo, hospitalizaciones en diferentes niveles de complejidad y todo lo demás, y la gente que estaba atendiendo a los pacientes se me estaba enfermando. Entonces, no sabíamos en ese momento qué estaba pasando. Rápido, pues se activó todo lo que es el plan de contingencia y continuidad del negocio. Estoy hablando que esto pasó hace 30 años, ¿cierto? Hace mucho tiempo, cuando las cosas eran distintas a lo que es hoy.
pero finalmente logramos llamar a un equipo para que nos ayudara a mantener la continuidad del negocio, ¿cierto? En este caso del servicio, más médicos, más auxiliares de enfermería, más personal de apoyo, más voluntarios en ese momento, que también el centro sanitario tenía un grupo de voluntarios, entonces todo el mundo se vinculó. Los pacientes no les pasó absolutamente nada, ellos estaban bien, entonces no era nada del aire, no era nada de nada. Y empezamos a hacer la remisión a diferentes centros, ubicamos un solo piso para el manejo de la gente del centro sanitario y otros por sus complicaciones de salud tuvimos que empezarlos a remitir para que la aseguradora correspondiente hiciera el manejo. Pero a mí no me dio nada, no, ni un dolor, ni fiebre, ni absolutamente nada. Y conmigo estaban otras 3 personas, médicos, entre ellos también el director general del centro hospitalario, que tampoco le pasó nada, pero que también todos estábamos en los mismos ambientes y consumíamos los mismos alimentos. Después, al pasar del tiempo, afortunadamente la gente se recuperó, todos bien, unos con unos días más de incapacidad que otros, pero finalmente todos salimos adelante. Resulta que al hacer la investigación encontraron una salmonela en el pollito que todos habíamos consumido, que yo consumí 2 veces, y que le generó efectos a la salud a mucha gente, ¿cierto? Se revisó toda la cadena de frío, el manejo de los alimentos, se compraban los productos a un centro certificado, se hizo la inspección allá, todo lo que son las inspecciones sanitarias que hacía en ese momento, pues como las autoridades de esa parte del mundo, pues efectivamente revisaron y todo estaba bien. Sin embargo, en el pollo, cuando se hizo el cultivo, se encontró salmonela. Y la salmonela fue la que nos afectó a todos, a unos muy graves y a otros no. ¿Para qué les cuento esto? Para decirles que efectivamente el riesgo biológico uno solamente a veces lo piensa que está ubicado en los hospitales, cuando tengo contacto con un paciente contaminado, cuando hago una reanimación, cuando presto un primer auxilio, y resulta que en los alimentos también está ahí. En ese momento nos ocurrió a todos, a pesar de las extremas medidas de seguridad, pero fallaron y somos humanos y esas cosas pasan. Hay que saber es qué hacer. Entonces, esto es para ponernos en contexto de la charla que vamos a tener hoy con riesgo biológico y reforzar esta definición. Es la posibilidad que un trabajador sufra un daño de salud por una exposición en riesgo biológico. Entonces, allí arranca nuestro proceso. Esto quiere decir que los riesgos biológicos no solamente los vemos, ¿cierto? Como el contacto con sangre, con secreciones o con fluidos, que es donde regularmente uno lo enfoca, sino que se han identificado estos tipos de contaminantes biológicos que además estos que estamos hablando hoy, que estamos viendo en la presentación, son seres vivos, son organismos vivos que además necesitan un huésped para multiplicarse y ser más agresivos. Entre ellos tenemos virus, por ejemplo, la rabia, las hepatitis, el VIH, muy conocido y fuerte por ahí en los 80, ¿cierto? De pronto muchos de ustedes no habían nacido, pero efectivamente nos llevó a movernos a muchas cosas en temas de bioseguridad que más adelante les voy a contar. Bacterias como el tétano, la tuberculosis y la salmonela, que fue la causante de la situación que les conté. Tenemos protozoos como la toxoplasmosis, que a veces está presente en las heces de las palomas, de los gatos, ¿cierto? Y que hay que tener especial cuidado con eso, también lo vamos a manejar. Hongos como la cándida, por ejemplo, y parásitos como la tenia, ¿cierto? Que también están en los alimentos, y los ácaros, que los ácaros están en los colchones, en las almohadas, en nuestra casa, en los hoteles, en diferentes sitios, dependiendo las condiciones de aseo y de bioseguridad que se manejen en cada sitio, ¿de acuerdo? Pero también hay unos agentes que son biológicos, que no necesariamente son seres vivos como tal, como los que acabamos de ver, sino, por ejemplo, todos los derivados o los que están presentes en los excrementos de los animales.
Yo adoro los perros, tengo perros y me encantan, pero tengo una tenencia responsable. Es decir, cada vez que yo salgo a pasear con mis perros, recojo sus excrementos en mi bolsita, por supuesto biodegradable, porque no tengo que hacer exposición a un riesgo a los niños, a las otras personas que están ahí. Entonces, hay que cuidarlo, ¿cierto? Cuando uno cepilla a sus mascotas, perros, gatos, lo que tengamos, efectivamente no hay que hacerlo sobre la cama o sobre el sofá, sino en un espacio donde yo pueda después limpiar y recoger todo lo demás, y hay que hacerlo de una forma frecuente, pero hay que tener cuidado en que no se le haga daño tampoco a la integridad de la piel del animalito, ¿cierto? Y resulta que también hay agentes biológicos como el polen, el polvo de madera, ¿cierto? Y otras formas vegetales que están en la tierra, en los árboles, y que efectivamente son buenos y sirven para su proceso dentro de la biología y el desarrollo del ciclo de vida de algunas especies, pero que cuando se aumentan, pues efectivamente nos pueden causar un daño a la salud. ¿Dónde están esos microorganismos que acabamos de mencionar? La mayoría están en nuestros fluidos corporales, en la sangre, en las secreciones respiratorias. A mí, por ejemplo, siempre me enseñaron que cuando uno va a estornudar con COVID o sin COVID, uno siempre debe cubrirse la boca y la nariz, ¿cierto? O preferiblemente con un pañuelo, porque si la cubro con mi mano y luego la extiendo para saludar a alguien, pues todas esas secreciones de mi nariz y de mi garganta quedan en la mano. Afortunadamente ahora estamos aprendiendo a hacer las cosas de una manera distinta y el contacto es distinto, pero cuando todo esto pase y seamos mejor que antes, debemos tener especial cuidado con esos hábitos o con esa higiene respiratoria que tenemos, ¿cierto? También existen otros fluidos corporales como secreciones a nivel de órganos sexuales que efectivamente nos pueden generar contaminación o contacto con riesgo biológico, ¿de acuerdo? En el agua también encontramos bacterias y algunos microorganismos, por eso dependiendo la ciudad donde vivimos, el tratamiento de agua que se tiene, es conveniente o no tomar agua de la llave o hervirla o procesarla, pero cada uno tendrá que revisar cuál es la condición de salud y de bienestar y de mantenimiento de los tanques. Por ejemplo, Bogotá tiene fama de tener el agua más pura y mejor controlada. Bogotá. Pero en el edificio donde yo vivo, el tanque donde está almacenada el agua para todos, habrá que mirar cada cuánto le hacen aseo, cómo lo desinfectan y si de pronto no hay unos hongos por ahí viviendo que llegan a la llave y al vaso y a mi boca y a mí, ¿de acuerdo? Entonces hay que mirar esos temas. En el aire, ¿cierto? Todo lo que está en suspensión en el aire, lo que yo les digo, y con todo cariño, una vez va por la calle y efectivamente la gente tiene molestia en su garganta, hace toda la fuerza posible y expulsa todas sus secreciones de garganta y la deja linda en el andén. Cuando uno está pasando, pues todo lo que estaba en esa secreción viene a mí. Y si además yo voy comiendo un heladito o alguna cosa, pues entonces queda incorporado en el helado las secreciones del fulano que no conozco, ¿cierto? Y en la tierra, en el suelo, ¿cierto? También encontramos muchos microorganismos que están bien en su ambiente, pero que cuando cambian de ambiente, pues efectivamente pueden convertirse en generadores de alguna patología. Cuando uno habla de riesgo biológico, a veces tienen que hablar de cosas no tan agradables, ¿cierto? Sí, sobre todo a esta hora, en este momento, pero son cosas que les cuento gráficamente para que efectivamente las relacionemos más y pensemos en todos los comportamientos que hacemos y que tenemos nosotros que pueden estar afectando también la salud de otras personas. Los animales domésticos y salvajes, ya lo vimos también, efectivamente podemos tener microorganismos que para ellos está bien, pero para nosotros no. Quienes tenemos mascotas también debemos revisar todo el tema de garrapatas y cositas que puedan tener para poder garantizarles a ellos su salud y para nosotros también, ¿sí? Y hay procesos productivos donde se utiliza carnes, pieles, frutas, verduras, pescado, ¿cierto? Lana, algodón, en los laboratorios, ¿cierto?
o por supuesto en los centros sanitarios, en las farmacias, en los restaurantes, en los hoteles, en los moteles. Bueno, en todos estos sitios podemos encontrar riesgo biológico, pero también en nuestros hogares, porque en nuestros hogares hay mercado, hay ácaros, tenemos duchas, baños, efectivamente, donde esas manchitas negras que están ahí acumuladitas, pues son hongos que debemos erradicar de estos espacios. Las vías de transmisión están todas por la piel, ¿cierto? Si mi piel no es íntegra, si de pronto en mis manos tengo una cortada, una herida, un padrastro, alguna cosa allí que me estaba además molestando con los dientes, pues efectivamente por ahí es una puerta de entrada a todos los microorganismos que me pueden generar un daño a la salud. Las mucosas, labios, ojos, a nivel parenteral, porque me muerde, porque me pinche, ¿cierto? Porque tenga una salpicadura de uno de los líquidos que hablamos que efectivamente esté contaminado. A nivel digestivo, porque como Carolina terminen comiéndose una salmonela, ¿cierto? O porque efectivamente al hacer ejercicios de pipetear, ¿cierto? Se pipetea con la boca que no debería ser, pero efectivamente a veces ocurre, ¿cierto? A nivel respiratorio por la inhalación de algunas partículas, por ejemplo, cuando se hacen procedimientos específicos como en odontología y cosas que quedan en aerosol, los microorganismos y que fácilmente pueden entrar al cuerpo. Por eso es importante protegerlos. Los efectos van desde lo más leve, ¿cierto? O incluso no tener síntomas, como me pasó a mí en ese momento, o hasta complicaciones serias. ¿De qué depende? Depende de cuántos sean, ¿cierto? Cuántos sean los microorganismos, qué tan agresivos sean ellos, ¿cierto? Y qué tanto mi sistema digestivo, o en el caso de la salmonela, pero en términos generales, mi sistema inmunológico estaba preparado y listo para defenderlos. Entonces va desde infecciones, envenenamientos, alergias que se pueden desencadenar, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. A Dios gracias, nuestro cuerpo es absolutamente maravilloso y magnífico y tenemos un sistema inmunológico que nos defiende y que su misión es esa, es pensar en estrategias para estar atentos y defendernos de muchas de las situaciones y del ambiente, incluso de nuestras propias células cuando ellas cambian y, por ejemplo, se vuelven células cancerígenas o tumorales, ¿cierto? Nuestro sistema inmunológico está para eso. Y la primera barrera inmunológica que nosotros tenemos, o nuestra primera barrera de defensa, es la piel. Por eso es importante enfatizar mucho en el lavado de manos, ¿cierto? Pero también en mantener la piel hidratada con una crema, pero no solamente las manos y la cara, que es lo que regularmente hacemos, sino el resto del cuerpo, porque la piel está por todas partes y es la primera barrera que nos va a defender de cualquier microorganismo, de cualquier agente biológico que quiera entrar a nuestro cuerpo. Entonces, mantener aseado y mantener hidratado la piel es una clave importante. Sin embargo, otro día hablaremos del maravilloso sistema inmunológico, de cómo funciona, cómo se crean las células. Hay diferentes tipos de células con diferentes funciones también, entonces unas reconocen, otras hacen todo el proceso de inflamación para que estemos atentos, otras tienen procesos de recordación, ¿cierto? Y entonces cuando tenemos procesos de vacunación, ¿cierto? Que es la inmunización activa. Eso quiere decir que soy inyectada con una vacuna y mi sistema inmunológico rápido se pone pilas y entonces empieza a generar la estrategia para prepararse en un plan de emergencia, si lo queremos comparar con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para defendernos de cualquier invasor que se parezca a la sustancia que me pusieron a través de la vacuna, ¿de acuerdo? Entonces es súper importante ese tipo de inmunización, que es la activa. Pero todos tenemos una inmunización pasiva y es con la que nacemos, es con la que los bebés se fortalecen mucho con el tema de la lactancia materna y des en cuenta que empata mucho con el proceso de vacunación que hacemos con los niños para podernos defender de los microorganismos.
Lastimosamente, la mayoría de la población considera que las vacunas es para los pelados nada más, pero resulta que los adultos debemos también tener procesos de vacunación contra hepatitis, contra influenza. Cuando vamos a territorios donde hay fiebre amarilla, pues contra fiebre amarilla y ahora pues contra COVID, ¿sí? Eso hace que nuestro sistema esté a la defensiva y pueda detectar, y entre más estemos vacunados, pues la respuesta inmunitaria de la población va a ser mucho más grande. Como les digo, otro día hablaremos del sistema inmunológico y cómo funciona, que es absolutamente maravilloso. Sin embargo, ya entrando en temas de la empresa, también tenemos otro concepto importante que es bioseguridad. ¿A qué hace referencia todo lo que es bioseguridad? Es el conjunto de políticas, normas y procedimientos que van a garantizar el control de los factores de riesgo, en este caso biológicos, desde la prevención. Lo importante es que podamos hacer prevención. Y vamos a ver más adelante cómo lo vamos a hacer tanto en nuestra empresa, sin importar la actividad económica, porque ya nos dimos cuenta que estos microorganismos están en todo, en lo intralaboral, en lo extralaboral, en todos los ambientes, y que debemos controlarlo y es responsabilidad de todos hacerlo, ¿cierto? Entonces, esta es bioseguridad. Hace muchos años, recuerdan que les conté con el tema del VIH, era 1987 más o menos cuando el CDC de Atlanta con el tema del VIH empezó a decir, ok, tenemos que pensar en unas precauciones que nos eviten el contagio de estos microorganismos que nos hacen daño. Quiero contarles que cuando yo empecé a rotar o empecé a estudiar y a hacer mis prácticas en los hospitales, no era tan frecuente el uso de los guantes, ¿sí? Uno canalizaba venas y había algunos procedimientos que uno hacía sin guantes. Y en la medida que vamos conociendo la historia de los virus, de las bacterias, de todos los microorganismos, nos vamos dando cuenta que debemos protegernos, y es un constante aprender y es un constante cambio en el que debemos flexibilizarnos. En ese momento se sacó, digamos que la máxima, uno de los principios de todo lo que tiene que ver con el sistema de precauciones universales que en ese momento se pensó para el VIH, y era considerar a todos los pacientes y sus fluidos, independiente por qué consulta, qué le duele o por cuál es el motivo que llegó, como potencialmente infectantes. Esto lo tenemos en cuenta para el manejo intrahospitalario, ¿cierto? Sin embargo, yo lo llevo en mi vida personal a todo lo demás. Uno no conoce la historia de la gente, uno no sabe quién está hablando y qué tipo de patologías tenga. No quiere decir que ahora nos vamos a meter en una burbuja y no vamos a hablar con nadie, pero sí hay que tener algún tipo de precauciones. Uno debe responder por su propia salud, y cuando uno se siente enfermo, que esto lo hemos repetido en muchas charlas, incluso con el doctor Payares, si usted se siente enfermo, por favor notifique, cuídese, honre su cuerpo y quédese en casa, consulte a su médico y establezca el manejo, porque si usted sale, pues es posible que complique su situación de salud, pero además que pueda contagiar a otras personas de cualquiera de los microorganismos que mencionamos antes, ¿de acuerdo? Entonces es importante manejar este tema. Dentro de las precauciones universales, que recuerden fueron en 1987, estamos hablando del siglo pasado, se mencionaron algunas, ¿cierto? Como evitar el contacto con la piel y las mucosas, ¿cierto? El lavado de manos, que no es nuevo, ¿cierto? Esto viene desde hace mucho tiempo y es algo que debería perdurar de aquí en adelante, con COVID o sin COVID. El uso adecuado de los guantes no se usan para todo, ni todo el tiempo, ¿cierto? Ni tampoco se juegan ni se lavan con alcohol porque los degrada, ¿cierto? Sino para algunas cosas especialmente, para algunos procesos en nuestras empresas. Si yo manejo mucho papel, si tengo algunos contactos, pues debo revisar qué tipo de guantes y qué tipo de elementos debo estar usando, ¿no?
El uso de las mascarillas, ¿cierto? Las mascarillas quirúrgicas que ahora estamos usando todos, el uso de delantales protectores para algunos procesos, el uso de boquillas, ¿cierto? Ya la reanimación, en esa época se usaba mucho la reanimación boca a boca, boca a nariz, y éramos todos felices en ese tema. Ahora existen boquillas para garantizar la seguridad de nuestros brigadistas también. El manejo de cuidado y el manejo y cuidado de todo lo que son elementos cortopunzantes, ¿cierto? Agujas, tijeras, cuchillas, todas esas cosas, y des en cuenta que esto no está presente solamente en los hospitales o en los centros sanitarios, está también en nuestros hogares, en otros procesos productivos, donde efectivamente existen elementos cortopunzantes que pueden romper esa primera barrera que es nuestra piel y generar la entrada de microorganismos por allí, ¿cierto? Y mirar las restricciones de las labores para algunos trabajadores de salud. Recuerden que esto se pensó fue para el VIH, que de pronto tuvieran compromiso de salud, lo que ahorita, por ejemplo, estamos llamando como comorbilidades o personas en condiciones vulnerables de salud, ¿cierto? Todo esto ya existía, todo esto no es nuevo, sino que a veces lo olvidamos en nuestro quehacer y hay que reforzarlo, y esto debe convertirse en una cultura no solamente de la empresa, sino también en nuestros hogares. Y aquí caemos en algo súper importante, y es la responsabilidad que cada uno tiene consigo mismo, con su cuerpo, con honrarlo, y su bienestar y su salud. Procurar una buena salud, por supuesto. Todos podemos enfermarnos en cualquier momento, pero debemos acudir y evitarnos la autodiagnóstico, automanejo, ¿cierto? Autoformulación, ¿cierto? Hay personas que han estudiado mucho al respecto y que nos pueden dar un manejo adecuado y que podemos evitar complicaciones en nuestra salud. Velar por una alimentación adecuada. Ya hemos tenido charlas en otros espacios sobre cómo alimentarnos adecuadamente. Creo que todos lo sabemos, ¿cierto? Como les decía yo al principio, yo no adoro las verduras y no soy fan de las verduras, pero sé que las necesito. Y sé que son importantes para el desarrollo inmunológico de mi sistema, y entonces las consumo, ¿cierto? Mantenernos hidratados. Ustedes saben que nuestro cuerpo, el mayor porcentaje es agua, y necesitamos agua para que todas las células se muevan y estén activas. Entonces hay que mantenernos hidratados, hay que hacer actividad física. Sí, que estamos algunos con actividades desde casa y todo lo demás, pero ahora tenemos a través de la internet, a través de muchos procesos, para movernos, para caminar en nuestra casa, para aprender a bailar salsa, para aprender a bailar tango. Bueno, tenemos que hacer muchas cosas, y es para bienestar de nuestro propio sistema. Debemos informar de nuestra condición de salud, ¿cierto? Me siento mal, tengo como dolor de garganta, estoy mareada, tengo dolor de estómago, ayer consumí alguna cosa que me hizo daño, entonces debo estar atenta y debo estar avisando también. Y nuevamente vuelvo al primer punto: consultar al médico, al que sabe, al especialista en estos temas. Si mi piel no está íntegra por alguna razón, tengo una cortadura, una quemadura o alguna cosa, y mi proceso productivo donde yo trabajo o las actividades que hago en casa requiere que esté en contacto potencialmente con riesgo biológico, ¿cierto? Entonces debo cubrirme, ponerme unos guantes o cubrirme con un vendaje pequeño para poder hacer esos procesos y cambiarlo, ¿sí? Ese vendaje no puede durar 8 días, ¿sí? Que uno, cuando se les quita la curita que se pusieron, hasta el cambio de piel, de color de piel en ese momento, no, hay que hacer cuidado y hay que hacer las curaciones necesarias para garantizar la integridad de la piel. El lavado de manos, como ya aprendimos, a Dios gracias, este año aprendimos a lavarnos adecuadamente las manos, ¿cierto? No hacerlo rápidamente, sino hacerlo bien, las palmas de los dorsos, los espacios interdigitales, el dedo gordo que casi siempre se nos queda, aprender a tener las uñas limpias y ojalá cortas, ¿cierto? Para poder evitar que en las uñas vivan algunos microorganismos que podemos transferir a otras personas. Algo súper clave: por favor, no comer, no beber, ni fumar en las áreas de trabajo, y menos, yo tuve una compañera de trabajo hace un tiempo que estaba haciendo dieta para adelgazar, y entonces ella a las 10 de la mañana se comía una lata de atún
y todos los que estábamos sentados alrededor de ella, pues teníamos un delicioso aroma a atún. Y alguna vez se le quedó un durazno dentro de su escritorio hasta que empezó a casi que caminar solo por la oficina y entonces el olor y todo lo que genera la putrefacción de esa fruta, pues efectivamente puede alterar la salud. Entonces hay que ser responsables con los demás y con nosotros mismos. Hay áreas específicas para comer, hay momentos específicos para comer, entonces ojalá no en los puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Y utilizar los elementos de protección personal que estén adecuados. Bueno, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto que el riesgo biológico, los tipos de contaminantes, las vías de transmisión y los efectos. Y por otro lado, hemos visto también cómo a grandes rasgos que tenemos una barrera de defensa con nuestro sistema inmunológico. Vimos la bioseguridad, que es un proceso y unas políticas que nos ayudan a prevenir todo lo que es riesgo biológico. Vimos un poquito de la historia de las precauciones universales que estaban aplicadas para el HIV, para el VIH en su momento histórico, pero que muchas las podemos sacar para nuestro uso. Hablamos un poco de la inmunidad activa y de la pasiva, con la que nazco y con la que adquiero a través de las vacunas. Y enfatizamos mucho sobre el cuidado personal. Y ustedes me dirán, pues sí, Caro, muy chévere toda la carreta, pero ¿cómo la empato con el sistema de gestión y seguridad en el trabajo? Pues sencillo. Ya tenemos una parte, refrescamos una parte del conocimiento. Ahora recordemos que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo al decreto 1072 del 2015, nos dice que es un proceso lógico por etapas basado en la mejora continua. Yo aquí quiero hacer énfasis y es que claramente no existen procesos perfectos ni personas perfectas. Cuando uno ya cree que es perfecto, es cuando mayor riesgo tiene de entrar en riesgo. Todo lo estamos mejorando, están apareciendo cosas, si uno vuelve y repasa todo su sistema de gestión, encuentra cosas para mejorar, la actividad que hizo, no tuve el resultado que esperaba por alguna situación, entonces revisémosla y volvámosla a poner en trabajo, ¿cierto? Y la idea de todo este sistema es anticiparnos, reconocer y evaluar los riesgos que puedan afectarnos la salud y la seguridad en nuestros entornos de trabajo. Por supuesto tiene y estamos manejando todo lo que es el ciclo, ¿cierto? PHBA para poder garantizar ese proceso. Reflexionemos un poco cuando estamos frente a un peligro en nuestra empresa, ¿cierto? Uno lo primero que mira es, ok, ¿quiénes están expuestos? ¿Dónde están estas personas? Y al mirar dónde están esas personas, estamos mirando cuántos son, qué características tienen, cuánto es el tiempo de exposición. Es lo mismo la exposición de la niña que está en la recepción a la persona que está arriba en contabilidad guardadita. Es lo mismo el vigilante que me está acompañando en el hospital o el vigilante que de pronto está en áreas administrativas y en el banco. Y entonces empiezo a mirar también las áreas, ¿cierto? Entonces miro expuestos, miro áreas, miro procesos y cuando ya tengo un reconocimiento de dónde está ese peligro y lo empiezo a cuantificar y aunque se me vuelva ya una intervención, hago intervención tanto en la gente, en las áreas, en los procesos y trato de controlarlo todo y es algo que tengo que hacer también y es medir si estas intervenciones que estoy haciendo efectivamente me están sirviendo para hacer un control efectivo de ese peligro o ese riesgo que ya tengo cuantificado, que lo hice en este pedacito. Esto es una reflexión súper grande y brusca de lo que uno en términos generales hace cuando está frente a un peligro, ¿cierto? Y hace todo este proceso de integración de esto no vamos separados y en riesgos laborales es súper clave trabajar con otros, ¿cierto? Trabajar de una forma interdisciplinaria, es importante conocer la historia de otros también para poder enriquecernos en esos procesos. Si lo llevamos eso mismo a todo lo que tiene que ver con riesgo biológico y le aplicamos el ciclo PHBA, pues uno dice, ok, tengo que planear. Para planear tengo que saber cuáles son las responsabilidades, qué recursos tengo, cuál es mi diagnóstico y hablemos de riesgo biológico, cuáles son esos bichos, esos microorganismos que miramos y dónde pueden estar en mi empresa, ¿sí?
Ok, mi empresa no tiene nada que ver con riesgo biológico, pero resulta que todos vamos a almorzar al espacio que tenemos un horno microondas donde todos calentamos ahí y tenemos además, que eso lo he visto en muchísimas empresas, la jabonera de ese jabón compacto y la esponjita donde todos lavamos, entonces el arrocito que llevó Pedro se queda un poquito ahí, la ensalada que llevó Carolina también, el atún que llevó Juan también, y todo se va quedando en esa esponjita, y como la esponjita no la dan una vez cada año, mentiras, más frecuente, pues esa esponjita tiene el resumen, ¿sí?, de todos los alimentos que hemos consumido en la oficina o en la empresa donde estamos, que casi que tiene su propio ecosistema viviendo ahí. Y no es una empresa dedicada a nada de riesgo biológico, pero ahí podemos tener un foco. Entonces es responsabilidad de todos estar pendientes y mirar. Eso está en el planear. En el hacer las intervenciones, ¿cierto? De distintas formas. En el verificar los indicadores es súper clave. Yo soy fanática de fans del Excel. O de cualquier cosa que me permita mirar si efectivamente lo que estoy haciendo le está apuntando a mi foco y al objetivo, y si me estoy acercando o me estoy alejando, y busco cómo asegurar el proceso, ¿cierto? Esto es así un brochazo gigante de cómo intervenir el riesgo biológico. Recuerden que más adelante en nuestra comunidad de biológico vamos a manejar todo lo que son sistemas de vigilancia epidemiológica para biológico en diferentes actividades económicas. Entonces, los invito a que más adelante, en fechas posteriores, hablemos sobre este tema y profundicemos, pero sencillamente así lo podemos hacer. Y hay unos pasos para hacerlo. Debemos conocer, actualizar, actuar y sobre todo comunicar. Cada vez que ustedes me escuchan hablar, yo siempre les digo que lo más importante es saber comunicar las cosas que estoy haciendo para mi gente. La gente no lee el pensamiento, la gente no adivina qué es lo que yo estoy tratando de hacer, y entonces tengo que comunicarme, y la comunicación va en dos vías, ¿cierto? Lo que escucho, lo que yo digo y lo que los demás también están escuchando y están además entendiendo de lo que yo digo. En el primero, ¿qué debo conocer? Las normas, la ley, las guías y sobre todo, a mí me ha servido mucho las experiencias de otras empresas con la misma actividad económica donde yo estoy trabajando, ¿cierto? En esas experiencias, los claves, ¿cierto? Todo lo que son factores claves, es decir, de éxito, y todos aquellos aspectos que han sido críticos también, que no funcionó, que la gente no usa el elemento de protección personal, que la gente no se lava las manos, que la gente come escondidas en los puestos de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué han hecho otros para poder mejorar esta situación? Y por eso estas comunidades son tan importantes, y dentro de lo que vamos a hacer en el transcurso del año también es aprender de las experiencias, y vamos a invitarlos a algunos de ustedes para que nos cuenten sus experiencias, ¿cierto? Las que han sido exitosas y las que no han sido tan exitosas, que es donde uno más aprende. También debo conocer mi organización, los procesos productivos, las tareas que yo hago, toda mi gente, qué es lo que hace mi gente, cuáles son el paso a paso de eso, qué equipos y qué herramientas utilizan y cómo los limpio, cómo los desinfecto, de mano en mano cómo están, o son individuales, cómo están esos procesos, cuánto tiempo de exposición tiene cada una de estas personas en estas tareas y en estos procedimientos, y por supuesto las condiciones de salud de mi gente. El segundo paso dijimos actualizar. Por favor, devuélvase en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y tomen esa matriz de peligros y mírenla con nuevos ojos. Ok, todos pensamos en temas de accidentalidad, claro, pero también pensemos en temas biológicos y revisemos nuestra matriz de peligros y miremos si en alguna parte, además de COVID, tenemos otra cosa en riesgo biológico. Si mi actividad económica es un salón de belleza, tengo riesgo biológico. Si tengo un restaurante, tengo riesgo biológico. Una panadería, un centro sanitario con mayor razón. Si tengo una fama, si tengo comercio, ¿cierto? Tengo exposición a riesgo biológico. Si lo mío es un banco también, ok, pero si lo mío es el agro, ¿cierto? Yo estoy encargada de todo lo que es
la seguridad y salud en el trabajo en cultivos, independiente de lo que se cultive, pues efectivamente hay una exposición, o es un zoológico, o tengo animales en diferentes condiciones en una veterinaria, o es una hacienda ganadera, efectivamente está presente el riesgo biológico y debe reflejarse en la matriz de peligros. Y cuantifíquenla, por favor, y clasifíquenla y miremos cuáles son los controles que efectivamente tenemos sobre él. Actualicemos nuestra matriz legal. Ahorita, siempre les digo, en este último año hemos tenido una gran cantidad de normas que están saliendo, circulares, resoluciones, decretos y leyes en temas de bioseguridad, muy enfocados a COVID, pero mucho de eso nos puede servir para hacer prevención y control de otros microorganismos que también afectan la salud de nuestra gente. La matriz de comunicación en doble vía, ¿cierto? Cómo la gente me puede reportar una situación peligrosa de riesgo biológico y cómo yo debo comunicarme con mi gente. ¿De qué depende? De la cultura, ¿cierto? No es lo mismo hablar con la gente y hacer una conferencia súper larga, que yo creo que ahí la gente va a aprender mentiras. Lo más fácil es que la gente practique, que la gente entienda fácilmente, hagan talleres de cómo quitar y ponerse los guantes y untenlos de salsa de tomate o cualquier producto para quitárselos, y se van a dar cuenta que cuando uno se quita los guantes salpica a todos los demás. Entonces, esas experiencias hacen que la gente interiorice mejor cambios en el comportamiento y en la cultura. Debo actualizar mi plan de emergencias, por supuesto, lo que les conté que nos pasó en el centro sanitario con la salmonela, nuestro plan de emergencia, nuestros brigadistas dónde estaban, cómo hicimos todo lo que era el transporte de nuestros pacientes, cómo manejamos esa situación, ¿cierto? Regularmente a veces uno considera que las emergencias pueden ser solamente sismos, incendios, y para eso nos preparamos, pero ahora tenemos otras situaciones para las que debemos prepararnos también, y por eso yo reitero que este proceso es de trabajar en conjunto. Los trabajadores nos ayudan mucho, ellos conocen sus procesos productivos, saben cómo mejorarlos, cómo hacerlos más seguros, entonces debemos trabajar todos juntos en ese proceso. La matriz de elementos de protección personal o de equipos individuales de protección, efectivamente debemos tenerla al día y tenemos que tenerla pensada también para riesgo biológico, en qué momentos y cuándo lo vamos a utilizar. Y como les digo, yo soy fanática del Excel y de tenerlo todo. Si no lo mido, no lo entiendo. A mí me encantaría, y tenemos un mapa de ubicación de la gente, dónde está y cuál es la exposición a cada uno de los riesgos, y en este caso a riesgo biológico, ¿cierto? Y me permite visualizar y me permite hacer controles o sellar áreas para hacer controles efectivos de riesgo biológico. En el actuar. Antes de cualquier cosa, yo debo darles solución a estas 6 preguntas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cierto? ¿Cuál es la actividad efectivamente? ¿Cómo lo voy a hacer? Es una charla, es una actividad. Voy a implementar una barrera, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Sí? Ponerle fecha a todas las actividades. ¿Dónde? En todas las áreas, en ese mapa que yo les conté en la gráfica anterior. ¿Cuánto dinero es esa inversión? Y hay que manejarlo como una inversión. Si hago este control en este tiempo y me va a costar tanto, que es una inversión, voy a evitar que la gente se me enferme, tenga ausentismo y se afecte la producción de una empresa. ¿Y quién lo va a hacer? Si usted responde estas 6 preguntas en cualquiera de los procesos, pero hoy en riesgo biológico, le puedo asegurar que es exitosa la estrategia que usted va a implementar. Como les conté, yo soy fanática del Excel, entonces les propongo tener tableros de control con esto, con fechas, con mirar cómo estamos, cómo vamos, porque si uno lo apunta en un cuaderno, en una hojita, eso se nos va perdiendo. Entonces, tener un tablero de control con los responsables, con todo, para saber cómo estamos gestionando esto, cómo podemos definir roles y buscar a las personas que se les faciliten más las cosas. Hay personas que se les facilitan mucho los procesos de comunicación, entonces ellos nos van a ayudar en ese proceso del cómo hacerlo, ¿sí? Cómo lo voy a lograr comunicar. Hay gente que es súper especialista en el qué. Entonces, ok, tienen la estrategia, tienen la metodología, entonces es nutrirnos de las capacidades de todos, ¿de acuerdo? En el actuar,
y volvemos a lo anterior. Entonces, yo debo monitorear y que debo monitorear la gente y las condiciones que se están presentando en el ambiente. Por ejemplo, todos sabemos que en temporadas de lluvia, como abril y mayo, y septiembre y octubre, regularmente aumentan los casos de gripa, todas las infecciones respiratorias, ¿cierto? Entonces debemos prepararnos para ese momento y no esperar que llegue abril para empezar a revisar todo lo que son los desagües y lo demás y empezar a formar o a recordarle a la gente los cuidados que debemos tener en esos meses especialmente, ¿cierto? ¿Qué intervengo? Pues la gente lo puede hacer de una forma preventiva, que debería ser donde más estoy, ¿cierto? Poder contarle a la gente cómo hacer prevención, el lavado de manos, el cuidado de salud, los esquemas de vacunación, dependiendo de la actividad económica en la que me desarrolle. De forma reactiva cuando pasa lo que nos pasó con la salmonela, lo que pasó con el COVID en la primera semana hace un año, que todos tuvimos fue una reacción a la situación y hay que tener esos escenarios planeados y proyectados antes desde el plan de emergencias, desde la gestión, inventarnos situaciones y cómo la podemos llegar a manejar y después hacerle seguimiento a todo lo que estamos haciendo con nuestra gente. Y en las áreas de trabajo, pues las inspecciones, los seguimientos, los procesos de comunicación y definitivamente debo medir. Si no lo mido, no sé para qué me sirvió, no sé si voy por el camino adecuado y puedo estar perdiendo el foco. Y recordar la pirámide de la jerarquización de los controles. Entonces, en riesgo biológico no siempre vamos a tener la pirámide normalita desde la eliminación porque hay virus y bacterias como hoy con COVID que no lo podemos eliminar, sino que nos toca darle la vuelta a la pirámide y empezar a trabajar con elementos de protección personal, comportamiento y las medidas de administración y de ingeniería que podemos implementar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es flexible, esto es de mirarlo desde diferentes aristas para poder revisar con todos y con otros ojos cómo es la mejor forma de actuar y de intervenir. Tenemos unos factores claves de éxito, ¿cierto? Que los vamos a manejar en 4 niveles. A nivel individual, con la gente, esquemas de vacunación, no todo contra todos, sino qué necesito para dónde vivo, a qué estoy expuesto, si yo trabajo en obras públicas, si estoy en alcantarillas, eso, qué necesito para protegerme, las evaluaciones médico de ingreso periódicas y de retiro, pero por favor que no sea hacer por hacer, sino que corresponda a esa matriz de peligros, al profesiograma, que pueda hacer los GES, los grupos de exposición similar y que de acuerdo a eso pueda manejar esa situación de los exámenes que regularmente debemos hacer y las inducciones y las reinducciones en el trabajo, pero no solamente hacerlas por hacer o que la gente la haga rapidito a través de la intranet, sino que realmente sea un proceso donde la gente interiorice la situación, sea consciente de los riesgos y cómo contribuye él o ella al control. Los controles administrativos. Es súper clave estar pendiente de las estadísticas de ausentismo, de movilidad, de comorbilidades, ¿cierto? Cómo funciona el tema de los turnos, los programas, todo lo demás para poder mirar, ok, en mi mapa resulta que tengo un área donde siempre les da gripa en agosto. Tengo un área donde siempre hacen alergia a todos los trabajadores, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene ese conocimiento, puede empezar a hacer análisis y puede empezar a tener controles juiciosos sobre lo que está pasando. Debe tener su matriz de elementos de protección personal y no hacerlo una vez en la vida, sino estarla actualizando y revisando porque la exposición, los virus van cambiando, entonces hay que estarla actualizando y por favor únanse con su brigada de emergencia para manejar todo lo que es riesgo biológico. Fórmelos en ese proceso. Delicioso tener una brigada de riesgo biológico de bioseguridad al interior de las empresas que nos asegure que todos, cuando se nos olvida alguna cosita, lo estemos haciendo bien. Que esa también es una charla que vamos a tener más adelante. Todos los controles ambientales, por favor, todo lo que tiene que ver con que los lavamanos funcionen bien, que sí tengamos jabón, que existan las toallas que estamos necesitando, esos protocolos de limpieza y desinfección en todas las áreas de trabajo de todas nuestras empresas, ¿sí?
en los escritorios, en los teléfonos, en nuestra vida personal, el teléfono celular que estamos usando, cada cuánto lo están limpiando, lo están desinfectando, ¿cierto? En nuestra casa, las duchas, la cocina, todo lo demás, recuerden que el riesgo biológico está presente en todas partes. Y los controles de ingeniería, y recuerden ahora mucho más la resolución 223, que nos habla de todo de ventilación, pues efectivamente debemos garantizar ventilación, ojalá sea natural, pero si por alguna razón no podemos, por el proceso productivo que tenemos o por el clima que está haciendo, entonces verifiquemos que todos los filtros y los funcionamientos de las instalaciones de ventilación artificial estén garantizados y estén funcionando adecuadamente. Finalmente, quiero contarles que en Positiva hemos trabajado mucho por el tema de bioseguridad y en Posipedia van a encontrar 46 guías de bioseguridad por sectores económicos que les van a ayudar a ver algunos aspectos, ¿de acuerdo? Todos estamos en un proceso de aprendizaje todos los días. Los virus, las bacterias, los hongos y todos los demás no se quedan quietos, ellos evolucionan, se fortalecen y asimismo nosotros debemos estar juiciosos estudiando y manejando diferentes situaciones y compartiendo experiencias para organizarnos y vencer todas estas situaciones que de riesgo biológico estamos expuestos. Finalmente, recordar que de la conducta de cada uno depende el destino de todos, ¿sí? Si hay uno que no se cuida, que estornuda para todos y además nos parece graciosísimo, ¿cierto? Y esos comportamientos los permitimos, nos afecta la salud a todos, ¿de acuerdo? Entonces, la invitación es a construir, a ser juiciosos en estos temas, a cuidarnos en todos los aspectos que tienen que ver en este caso, en el tema de hoy con bioseguridad, pero que está presente en todos los aspectos, en el entorno, en el laboral, en los medios de transporte, en nuestra casa y que nos afecta la salud, este cuerpecito que nos va a acompañar toda la vida y que depende de nosotros la condición en la que lo entreguemos más adelante cuando estemos viejitos y que tendremos que honrarlo para garantizar mejor salud y bienestar para todos. Aquí les dejamos alguna de la bibliografía que pueden consultar para ampliar y los invitamos, por supuesto, a que nos sigan acompañando en todo lo que tiene que ver con la comunidad de bioseguridad, de riesgo biológico, que vamos a tener todo este año diferentes encuentros para intercambiar experiencias, situaciones y conocimientos al respecto. Doña Lina. Claro que sí, Doc, muchas gracias. Vamos a realizar rápidamente nuestro post-test, nuestro sondeo. Les recuerdo a los asistentes que en sus pantallas pueden observar las preguntas y pueden seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, riesgo biológico está presente en A, actividades laborales, B, actividades extralaborales, C, en los dos ambientes, D, desde que esté vacunado no estoy en riesgo, E, todas las anteriores. Bien, damos 10 segunditos para que respondan. Listo, muy bien. Cerramos la primera pregunta, Doc, y te comparto los resultados de esta primera pregunta. El 8% contestó A, actividades laborales, 0% B, actividades extralaborales, el 64% C, en los dos ambientes, 0% desde que esté vacunado no estoy en riesgo y el 28% nos contestó todas las anteriores. Doc, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Bueno, pues efectivamente a través de la charla lo que hemos visto es que estos virus, microorganismos y todo está presente en todos los ambientes donde haya vida, ¿cierto? Entonces, intralaborales y extralaborales, ¿de acuerdo? Esas dos son correctas. Que nos vacunemos contra todo no quiere decir que estemos ya cero riesgo. Recuerden que quienes nos vacunamos contra varicela, nos dio varicela, pero nos dio menos duro, pero efectivamente pues nos protege de alguna forma. Bueno, entonces es importante, está intralaboral y extralaboral la presencia de microorganismos. Perfecto, listo, doctora, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta.
La segunda pregunta dice, los contaminantes biológicos pueden clasificarse en A, virus y bacterias, B, hongos y parásitos, C, excrementos animales, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Rápidamente, 10 segunditos para que contestemos. Últimos 5 segunditos. Muy bien, cerramos la segunda pregunta y les comparto los resultados. Los resultados de esta segunda pregunta son los siguientes. 16% A, virus y bacterias, 1% B, hongos y parásitos, 1% C, excrementos animales, 83% todas las anteriores, 0% ninguna de las anteriores. Cuéntanos, Doc, ¿cuál es? Pues perfecto, creo que estamos con la mayoría, 83%, todo, ¿cierto? Virus, bacterias, hongos, parásitos y los excrementos de los animales representan riesgo biológico, peligro biológico para todos, ¿no? Listo, muy bien. Vamos entonces con la tercera y última pregunta. La tercera y última pregunta dice, los elementos claves de éxitos en bioseguridad son A, la vacunación de todos contra todo, B, las estadísticas de ausentismo, C, las inspecciones y los controles de ingeniería, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Rápidamente, 10 segunditos para que contestemos. Listo, muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Vamos a compartirles los resultados. Vamos a ver cómo nos fue con esta tercera y última. El 7% contesta la vacunación de todos contra todo, 0% las estadísticas de ausentismo, 19% las inspecciones y los controles de ingeniería, 59% todas las anteriores, 15% ninguna de las anteriores. Cuéntanos, Mido, ¿cómo nos fue? Ok. Recuerden que estamos hablando de aspectos clave, ¿cierto? Y aspectos clave, por supuesto, lo mencionamos en las últimas, todo lo que tiene que ver con las inspecciones, conocer dónde están, cómo están. También es clave conocer el ausentismo de nuestra gente, quiénes son, cuáles son sus síntomas, por qué se están ausentando. Si la mayoría se ausentan por dolor de estómago y diarrea, pues efectivamente algo tenemos que hacer. Y el esquema de vacunación. Así que estamos con el 59% de la gente que mencionó que todas las anteriores hacen parte de los aspectos claves para el control de bioseguridad. Listo, perfecto. Bueno, doctora Carolina, ya llegamos al final de nuestra acción educativa. A ti muchas gracias, por supuesto, por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante y esperamos verte en una próxima ocasión. Pues muchas gracias, Lina. Muchas gracias a todos, al equipo, a mis compañeros de trabajo, a ti, a la gente de Educa, al ingeniero Fernando y sobre todo a todos los asistentes, porque entre más seamos los juiciosos en temas de bioseguridad, más protegidos vamos a estar. Muchas gracias. Claro que sí, por supuesto, también a nuestros participantes, gracias por su asistencia. Les recuerdo que nos vemos entonces ya la próxima semana. Ahorita nos queda el último taller de esta semanita. A las 4 de la tarde, el poder de la visualización para alcanzar la felicidad con el doctor Roberto Machado. Ya saben, si no se han inscrito, inscríbanse a través de Posipedia, www.posipedia.com.co. A todos, gracias nuevamente por su participación. Los dejamos con el siguiente video.